Aya y Mariátegui tenían la misma edad, habían nacido el mismo año, el año 1895. Por unos meses era mayor Aya. Sus trayectorias iniciales fueron bastante distintas y quisiera brevemente como presentarlas. Aya era trujillano, de una familia como de clase media, fue al colegio en Trujillo y luego fue a la Universidad de Trujillo, porque en Trujillo había una universidad que es antigua, la había fundado Bolívar, una universidad que nace con la República, y ahí fue Aya. Y ya para aquel entonces, cuando va a la universidad, era parte de un grupo intelectual que se llamaba el Grupo Norte, un grupo bohemio, que se reunía, tomaba, hacían veladas, componían poesías, publicaban algunas cosas. Había alguien mayor que los reunía, un poco mayor, ¿no? Alguien que estaba en 30, que reunía un grupo de muchachos que estaban terminando 18, 19, 20 por ahí, y alguien de 30 que era Antenor Orrego. Entonces participa en este grupo que se llama Grupo Norte, que tiene una publicación con ese nombre, y no termina ninguna carrera. Es el típico estudiante que no se halla, que no le gusta, que cambia de una profesión a otra, de una carrera a la siguiente, y que finalmente le parece que Trujillo le queda chico y se viene a Lima. Y llega a Lima y va a entrar a San Marcos, donde repite lo que había hecho en Trujillo. Se matricula primero en Derecho, no le gusta, se pasa a Letras, tampoco le gusta, y en realidad Aya es dirigente estudiantil. Es el primer dirigente estudiantil que se conoce del prototipo del que no estudia realmente nada, pero que se dedica al Centro Federado, a la Federación de Estudiantes. Y es así como Aya va a ser presidente de la Federación Universitaria de San Marcos y a continuación presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, el año 20, cuando tiene ya 25 años. Y en ese momento tiene una participación, cuando es estudiante universitario, tiene una participación decisiva en la jornada de las 8 horas. ¿Qué es lo que lo catapulta en realidad? En la jornada de las 8 horas fue una huelga general que hicieron los trabajadores, dirigidos los trabajadores por sus líderes, que eran los anarcosindicalistas, que vimos la reunión anterior, Fonquén, Barba, los Lébanos, entre otros. Y la huelga fue general. La dirección del movimiento obrero era bien firme, la consigna estaba clara, conseguir una jornada de 8 horas, porque antes se trabajaba, bueno, muchísimo más, no estaba regulado, las mujeres un poco menos, los niños también trabajaban en aquella época, y los hombres 12 horas más o menos como promedio, algunos 14. Entonces, ante la lucha de los trabajadores, el gobierno no quiso negociar con ellos. El gobierno no quiso negociar porque eran anarcosindicalistas y les parecían demasiado ultras, demasiado radicales para abrir una negociación. Entonces, en una asamblea, los obreros acuerdan que 3 dirigentes estudiantiles que se habían pronunciado a favor de la huelga, que estaban acompañando la huelga, 3 dirigentes estudiantiles como representantes de los estudiantes, fueran a negociar con el gobierno. Uno de los 3 era Aya, y los otros 2 como que son menos importantes. Él es el que hace la cosa, el que mueve, ¿no? Y finalmente consiguen la jornada de las 8 horas. La huelga era tan fuerte, las circunstancias del gobierno eran malas, estaba muy débil, ya se iba y estaba como yéndose muy debilitado, y entonces ve necesario el gobierno hacer una concesión, y Aya aparece ante la opinión pública como el estudiante que finalmente ha sabido convencer al gobierno y logrado una victoria para los trabajadores. Entonces eso lo catapulta a Aya. Y el año 20, siendo presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, pone en marcha su aparato, que es las Universidades Populares González Prada.
Haya era en la época medio anarco. De hecho, el nombre, ¿no?, de la iniciativa que toma González Prada, que acaba de morir, González Prada había muerto el 18, 2 años atrás, el nombre indica por dónde iba Haya, ¿no? Pero la idea de las universidades populares de González Prada era una idea sencilla que tuvo éxito, que era parecido a lo que estamos haciendo, hacer una universidad popular. Ya no charlas, siempre han habido charlas, sino organizar las charlas de tal manera que aparezca una institución, una universidad popular. Entonces Haya se alquiló una casa vieja en el centro, organizó a los estudiantes para que den clases. Las clases eran, los cursos eran como universitarios. Los abogados enseñaban derecho penal, derecho civil, los historiadores obviamente historia del Perú, quizá historia universal también, y así sucesivamente, ¿no? Los médicos anatomía, etcétera. Entonces había un programa de cursos, la gente se matriculaba, era pagado, había que pagar todos los gastos, la luz, el agua, el alquiler, etcétera, y funcionó. Mucha gente tenía sed realmente de cultura y iban, y ahí era bien organizado, en el sentido de que sabía montar una institución, era formal, habían diplomas, ceremonia de clausura, había ceremonia de inauguración, invitaba a una personalidad que dé un discurso inaugural, todo bien organizado. Y entonces tuvo éxito. En 3 años había el local de Lima, pero se abrió un local en Vitarte, otro local en el Callao, y había 3, digamos, en Lima, Callao. Pero inmediatamente hubo en provincias. Fue a Trujillo, montó en Trujillo, luego había en Huacho, luego había en Ica, luego había en Arequipa. Entonces tenía 3 en Lima y 6 sucursales en provincias, en solo 3 años. Entonces la idea había aprendido, y antes que existe el APRA, ¿no? Porque en esta época el APRA ni siquiera en su imaginación existía, el APRA es muy posterior, unos años posterior. Bueno, para llegar al año 23, Haya tiene un aparato. Ese aparato es gente de pueblo, muchos dirigentes obreros, él viene o es cercano al anarcosindicalismo, de tal modo que muchos anarcosindicalistas están ahí, y tiene un grupo de alumnos, de estudiantes como él de las universidades, que son los que dictan, ¿no?, que son los profes. Entonces tiene entre estudiantes y obreros repartidos y organizados en Lima y provincias a partir de un proyecto educativo. Lo suyo no es montarse sobre la educación, sino más bien montar un proyecto educativo propio. Él obviamente era el rector, y entonces tenía su aparato. Mientras que la situación de Mariátegui, déjenme presentarles a Mariátegui y luego les doy la palabra. La situación de Mariátegui es completamente diferente, como les decía, ¿no? Él pertenecía a una familia completamente disfuncional, en el sentido de que es una familia en donde hay una madre que saca adelante todo, y la madre era indígena, apellidaba Lachira, y era una señora bien popular, bien indígena. Por circunstancias que no se conocen bien, había tenido más bien una relación, porque no había sido un choque y fuga, con el hijo un poco díscolo de una familia de notables. La familia de notables era la familia Mariátegui. Ellos eran una familia que tenía prestigio social, que tenía plata, y además tenían como antecedentes, ¿no? Uno de los Mariátegui es uno de los fundadores, pues, de la República del Perú. La calle Mariátegui es por el fundador de la República, no por José Carlos. Entonces era una familia de prestigio y con plata. Pero en ella uno de los sobrinos era pues como el díscolo de la familia, y tiene relaciones con esta señora Lachira. Nunca vive con ella, nunca asume a la familia, pero le hace varios hijos, no uno, le hace varios hijos.
3 para ser concretos. Y luego, en realidad la abandona, ¿no? Mariátegui, por su parte, José Carlos, nace con una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Es la enfermedad que lo acompaña toda la vida. No soy médico, pero es algo así como una tuberculosis ósea. Los huesos débiles se le quebraban con facilidad. Eso es lo que lo va a llevar a la muerte, ¿no? A la edad de 35 años. Cerca de cumplir 36. Cuando está a punto de cumplir 36 muere José Carlos. Entonces, esta enfermedad se le presenta siendo bien chico, cuando tiene 8 o 9 años. Está en segundo de primaria. Y a raíz de ella lo internan en la Maison de Santé, que quedaba pues acá, el hospital francés que queda en el centro de Lima, para ir por el Palacio de Justicia. Ahí va a pasar toda hasta los 14 años, o sea, 6 años de su vida los pasa en la Maison de Santé interno. La familia que vivía en Huacho, la mamá que vivía en Huacho, se muda a Lima y ahí lo atienden, ¿no? Él está en la Maison de Santé e interrumpe sus estudios, nunca más vuelve a estudiar formalmente, no termina ni la primaria, interrumpe en segundo de primaria. Luego no va, por supuesto, a la universidad. ¿Qué es lo que pasa con él? Primero, que era una persona muy inteligente, y segundo, que es un prototipo, el niño de hospital. ¿Qué es el niño de hospital? Un niño que estando en un hospital sin educación formal, sin embargo es atendido por los mayores, van, ¿no?, a verlo, los médicos, las enfermeras, todos tienen un cariñito con él, todos le llevan un libro, todos le quieren enseñar algo, conversa con todo el mundo, y como esponja, siendo niño, aprende. Entonces Mariátegui en el hospital aprende francés, y hablaba correctamente francés, y luego, que a la época era pues como el inglés de hoy, ¿no?, con un idioma más o menos universal. Y luego, a continuación, tiene una cultura, ¿no?, adquiere una cultura. Quizá desordenada, no formal, ¿no?, pero amplia. Y a los 14 años, que ya sale del hospital, termina su tratamiento. En realidad no llegó a curarse, ¿no?, pero termina su tratamiento. A esa edad, bueno, es una persona que tiene cultura, y que tiene una cultura probablemente superior a la de cualquier niño o niña que hubiera a la época estudiado formalmente en un colegio. Bueno, en esas circunstancias la familia era pobre, entra a trabajar. Y entra a trabajar al diario La Prensa, que en esa época existía este famoso diario que luego desapareció. Eran dos, pues, ¿no?, en el Perú, Comercio y La Prensa. La Prensa era liberal, Comercio un poco más conservador, La Prensa liberal. Y entonces eso significaba más o menos progre. La prensa de esa época, porque después cambia, ¿no?, pero de esa época era más o menos un equivalente a lo que La República sería hoy, un periódico más o menos progre. Entonces ahí trabaja Mariátegui, y tiene un trabajo manual. Lo suyo es ser el chico, el joven, el mensajero, que lleva los artículos de la sala de redacción a la imprenta, porque la imprenta no quedaba en el mismo edificio que la sala de redacción, la imprenta quedaba como a 2 cuadras. Era ahí en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión. Y bueno, alguien, era Mariátegui, el que caminaba entre la imprenta y la sala de redacción, llevando los artículos, llevando los mensajes que la sala de redacción pudiera tener para el director, los editorialistas, y iba y venía. Esa era su chamba. Tenía 15 años. Y en ese momento, como era alguien culto y quería meterse en esto, escribe un artículo y lo mete, ¿no? Como nadie va a sospechar de él, ¿no?, porque todos los días lleva todos los artículos, un día mete un artículo suyo con seudónimo, ¿no?, y ya sale publicado. Entonces, al día siguiente, el director, que no era nada tonto, se da cuenta pues que hay un artículo que él no ha aprobado, ¿no?, y entonces indaga, y es él, ¿no?
en vez de despedirlo, lo contrata. Entonces como que lo asciende, ¿no? El artículo era bueno, le pareció bien, le debe haber gustado la audacia del muchacho y lo asciende, lo incorpora a la plana de periodistas. Y en realidad es ahí donde Mariátegui hace su formación profesional, digamos, ¿no? Él trabaja como periodista, lo suyo es oficio, lo suyo no es universidad, lo suyo es oficio. Y fue bien entrenado, porque lo obligaron a pasar por todas las secciones. Mariátegui tiene artículos en policiales, en sociales, describe fiestas, tiene artículos en todo, en deportes, en toros, en costumbres, lo que vendría a ser como una sección Lima, sociedad. Escribe sobre el Señor de los Milagros, por ejemplo, tiene un premio de periodismo por el artículo sobre el Señor de los Milagros, y luego llega a política, ¿no? Pero como que pasa por todas las áreas que puede tener un periódico, y ahí es donde aprende el oficio, ¿no? Ahí es, digamos, su universidad, el equivalente a su formación profesional, ¿no? En algún momento se retira de la prensa y con otro amigo, con quien va a estar bien vinculado bastantes años, César Falcón. Con César Falcón van a formar un periódico, sacan adelante un periódico chiquito, pero periódico más combativo, que paradójicamente se llamó La Razón, y que es el primer periódico diario, ¿no?, de izquierda que hubo en el Perú. Es el año 19, justo ese año que es la huelga de los trabajadores, la jornada de las 8 horas, justo ese año se abren de la prensa y sacan La Razón. Era combativo, es un año bien difícil, y en el transcurso del año, como les comenté, el civilismo, la vieja oligarquía, pierde el poder con respecto a Leguía. Ese es el año que se inicia el largo gobierno que muchos llaman dictadura de Augusto B. Leguía. Un personaje importante en la historia del Perú, mano firme, muy duro, muy autoritario, que se quedó todo lo que se podía quedar, se quedó 11 años, y es el llamado oncenio de Leguía, 11 años de gobierno, del 19 al 30. Pero a la vez modernizador, enfrentado a la oligarquía, con un proyecto de desarrollo nacional, y así pues, ¿no?, tipo Velasco, o con algunas cosas de Fujimori. Entre Velasco y Fujimori ahí se halla Leguía, pero alguien muy fuerte, ¿no? Y a la época pues las garantías democráticas no eran las de hoy. Apresaba y deportaba con gran facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que Leguía estaba casado con una Mariátegui, claro, de la familia formal, ¿no?, de los millonarios, los de la clase alta, ¿no? Y José Carlos pues era, no sé, ¿no?, algo así como el hijo bastardito, pues, ¿no?, de uno de los malandrines de la familia, ¿no? Pero era pues un Mariátegui. Entonces Leguía como que no sabe qué hacer y finalmente lo llama, ¿no?, a él y a Falcón. Y en una conversa ahí en Palacio les explica claramente, ¿no?, que los va a meter presos a menos que acepten un trabajo del gobierno en el exterior. Y entonces se dan cuenta, pues, ¿no?, el presidente es muy claro, y finalmente toman la decisión pues de irse a Europa. Eso es lo que les ofrece: se van a Europa a trabajar para el servicio diplomático, y si no, acá a la salida los están esperando para llevarlos presos, ¿no? Ustedes dirán. Entonces obviamente uno fue a España y el otro a Italia. Es ahí en Italia donde va a trabajar 4 años. No cabe duda que trabajó, no fue deportado, no cabe duda que trabajó para el servicio diplomático. Aquí en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores yo personalmente he visto los recibos firmados, ¿no? Se envía tal plata a José Carlos Mariátegui, viene el recibo, recibí, todo eso, ¿no? Entonces trabaja, ¿no?, para el servicio diplomático, uno en Italia, Falcón fue a España y Mariátegui de Italia. Y es ahí, como les digo, en Italia donde va a observar Revolución Rusa, el efecto de la Revolución Rusa
en las fuerzas políticas en Italia, la formación del Partido Comunista Italiano, asiste al Congreso donde se funda el Partido Comunista Italiano, también está su firma en el registro de observadores extranjeros, y participa, ¿no? Está muy cerca del movimiento intelectual y político de una década que es la década del 20 en Italia, que es movidísima, ¿no? Es la década también en la que toma el poder Mussolini, ¿no? El fascismo y el comunismo. Ese es el enfrentamiento en el cual forma su perspectiva política. Y como él mismo va a decir años después en unas notas autobiográficas, en Italia desposee, dice, al marxismo, ¿no? O sea, se vuelve marxista. Antes no lo era, antes era alguien de izquierda, progresista, pero no se había definido por el marxismo. Es el impacto de la Revolución Rusa y lo que él ve en Italia alrededor de ese tema que finalmente lo convence. Y llega al Perú el año 23, que va a ser un año clave, y que en realidad es el único año de la vida en que se encuentran Aya y Mariátegui, el único año de la vida en que van a tener una cierta colaboración. Yo aquí me voy a interrumpir, porque lo que he querido, como les dije, es presentar la primera parte de la vida de estas dos personas, como sus antecedentes, su infancia, su juventud y el momento en el cual, ya teniendo unos 25, 28 años, van a entrar a la política. Y aquí lo dejo, ¿no? Para recoger sus preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que quiera hacer una intervención? Usted era Alberto. En la sesión anterior, la primera, abordó el anarquismo, al anarcosindicalismo, que fue la forma que adquirió en el Perú. ¿Por qué ni Aya ni Mariátegui fueron influenciados por esa corriente? No, Aya sí, o sea, Mariátegui no, pero Aya sí. Me explico. Aya en realidad era anarcosindicalista o alguien muy cercano al anarcosindicalismo. La prueba está en el nombre que adopta su proyecto político inicial, Universidades Populares González Prada. Le hubiera podido poner cualquier otro nombre, ¿no? Pero elige el nombre del ícono del anarcosindicalismo, bueno, porque se sentía pues más o menos identificado. Y luego en la Universidad Popular González Prada hay bastantes anarcosindicalistas dando vueltas, ¿no? Entonces su público es los obreros reclutados por el anarcosindicalismo, ¿no? Entonces Aya de esta época no es que milite en algún grupo anarcosindicalista, eso tampoco, pero está cerca, ¿no? Está influenciado, se siente ideológicamente emparentado con el anarcosindicalismo. Y Mariátegui no pasa por esto debido un poco más a su trayectoria. En realidad, cuando él es periodista, junto con otros, funda un primer partido socialista, antes de irse a Europa. Ese partido socialista fracasa, dura unos meses, finalmente se disuelve, cada cual toma su camino, se pelean entre ellos. La cosa es que no camina ese primer partido socialista. Pero Mariátegui estuvo en ese primer partido socialista, siendo bien joven, ¿no? Siendo alguien que andaría en 20, 22 años, y luego se va a Europa. Y al irse a Europa, y el impacto sobre Mariátegui será la Revolución Rusa, ¿no? Es el tema de acaba de ser la Revolución Bolchevique, y al año siguiente, la Revolución Bolchevique fue el 17, el 18, los bolcheviques llaman a constituir la Internacional Comunista. Entonces en todas partes, empezando por Europa, pero extendiéndose a América Latina, se van formando los primeros partidos comunistas. Ese es el foco de atracción de Mariátegui, ¿no? Mariátegui en torno, primero, siendo joven, al socialismo,
y no al anarcosindicalismo, y luego al marxismo, ¿no? al movimiento comunista internacional, la definición por la ideología marxista. Eso sería, ¿no?, en el comienzo de la orientación de cada uno de ellos. ¿Alguna otra pregunta tuvieras? Cuando Mariátegui viajó a Italia, tuvo influencias como Gramsci yo quisiera saber si tuvo influencias de otros intelectuales. Sí, claro. El movimiento comunista italiano es un movimiento bien interesante y es en torno a él que Mariátegui da vueltas, ¿no? Dicho sea paso, hay un libro específico sobre los años de Mariátegui en Italia, publicado en castellano por un profesor que se llama Paris, Roberto Paris. Mariátegui en Italia, que cuenta exactamente con quiénes se ve, quiénes son su círculo de influencia. Se casa pues con una señora, y esta señora con la que se casa estaba conectada, ¿no?, con el movimiento intelectual. No tanto por ella, porque era la empleada de la casa de un importante intelectual. Entonces a través de ella acaba conociendo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, el movimiento comunista italiano es un movimiento bien serio, tiene producción interesante. Has mencionado a Gramsci, un intelectual de primer nivel, pues, ¿no? Esos son los años de Gramsci. Publica una revista que se llama El Orden Nuevo, y El Orden Nuevo pues es una de las grandes revistas del siglo XX, ¿no? Muy seria, muy bien desarrollada y a la vez muy moderna, muy ágil, bien presentada, una revista por todo lo alto. Bueno, esos son los años que se publica pues El Orden Nuevo. No queda constancia que haya conocido a Gramsci, pero es indudable, porque lo cita, que ha leído El Orden Nuevo, ¿no? Y como les dije, es Benedetto Croce. La mujer trabajaba en la casa de Benedetto Croce, un importante también intelectual italiano, que no va a ser comunista, sin embargo, pero que era progre, ¿no? Y bueno, así Mariátegui va a quedar influido por un movimiento que a la época no hay estalinismo, a la época todavía no hay esa rigidez del marxismo ortodoxo, eso viene años después, en los años 30. A la época el marxismo es muy libre, muy creativo, y daba la casualidad que en Italia había toda una escuela de pensamiento de izquierda, socialista, que se va a dirigir algunos hacia el comunismo, y esa escuela de pensamiento era así llamada historicista, en el sentido que pretendía fundar la validez de los principios en la historia particular de cada uno de los países. Entonces se sentían independientes, no se sentían dependientes de la Unión Soviética, se sentían herederos de una tradición nacional fuerte, y eso influye sobre Mariátegui, la búsqueda de tradiciones propias en las cuales fundar el marxismo, que el marxismo no sea un discurso ortodoxo dogmático, sino que el marxismo sea algo concreto, fundado en la tradición nacional. Por eso a su retorno, inspirado en ese tipo de teoría, él va a buscar a los indigenistas, ¿no? Buscar cómo en el indio peruano estaba la particularidad del país, ¿no? Todo eso deriva de un acercamiento teórico que me parece lo aprende en Italia. Profesor Robert Paris es el que ha escrito un gran libro, es un profesor europeo que ha estudiado a Mariátegui en Italia y que tiene un gran libro que aclara bien la cosa, ¿no? ¿Qué tipo de marxismo aprendió Mariátegui en Italia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Alguna otra intervención? A lo mejor estoy hablando demasiado. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Tú dirás. A continuación. ¿Qué intelectuales existían justamente en el tiempo que estaba Mariátegui
quizás vivieron y estuvieron en Latinoamérica? Mira, en América Latina, la generación inmediatamente anterior a Mariátegui, con la cual él va a discutir, ¿no? Con quienes discuten Aya y Mariátegui, quiénes son los que se oponen a ellos, ¿no? Quienes integran la generación intelectual anterior. Estos son los llamados arielistas. En el Perú a veces se les dice la generación del 900 o arielistas, y son los que van a fundar el pensamiento de derecha ilustrada, no los que conocemos hoy de derecha bruta y achorada, sino que alguna vez hubo una derecha pensante, y esa derecha pensante, bueno, José de la Riva-Agüero y Francisco García Calderón, digamos, como los dos principales, ¿no? Francisco García Calderón era hijo del presidente cautivo de la Guerra del Pacífico, y siendo bastante joven escribió un libro importante que se llamaba El Perú Contemporáneo. Ese libro, El Perú Contemporáneo, es un libro fundamental en el sentido que tiene el programa liberal autoritario, liberal en lo económico y mano dura en lo político, pero liberal en lo económico y con capital extranjero. Algo muy parecido a lo que se ha tratado de hacer a lo largo de todo el siglo XX, ahí está bien planteado. Es un libro como de sociología política, porque estudia todo el Perú, ¿no? Cuáles son sus recursos, cómo es su organización del Estado, cómo son los municipios, educación, hombres, mujeres, y hace un planteamiento, ¿no? Ese planteamiento es cesarismo, que era el nombre que se le daba en la época a los gobiernos fuertes del hombre fuerte, ¿no? Y liberalismo económico, ¿no? Esa asociación es la que plantea la generación anterior. Entonces es contra esos, contra un pensamiento ilustrado de élite que busca fundamentar el régimen oligárquico, ¿no? Es contra esos que discuten Aya, Mariátegui, los jóvenes progres de la época. Ahora, del bando de más bien progresista, el maestro es Valdelomar, ¿no? El más importante de los progres, digamos, de la época será Valdelomar. Mariátegui conoce a Valdelomar en la prensa. Valdelomar trabajaba pues también en la prensa, eran colegas, ¿no? Y Valdelomar es unos años mayor y es el jefe de un grupo que saca una revista progresista que se llamó Colonia, más bien intelectual, artística. Valdelomar era muy dado al arte, ¿no? Y bueno, es en diálogo con Valdelomar, digamos, que van desarrollando su propio pensamiento, y en oposición a Riva-Agüero y a García Calderón, ¿no? Ese es más o menos el ambiente en el cual se mueve Mariátegui, ¿no? Valdelomar, al final de su vida, que fue corta, se afilia a Leguía, ¿no? Y entonces es esa idea, ¿no?, del gobierno fuerte también, pero de un carácter modernizador. Y como se sabe, Valdelomar muere en un accidente, en una noche de excesos, ¿no? Tomaba mucho, se drogaba también, y se cae y se rompe la nuca, ¿no? Tendría 35 años, ¿no? Todavía tenía mucho por dar. Y su producción, sin embargo, de la corta vida que tuvo, es notable, ¿no? Menos de 35, 30 tendría cuando murió. Muere el año 20 exactamente. ¿Tú dirás? Se hablaba de las influencias y los debates que a nivel de otros intelectuales se había desarrollado, ¿no? Hace un rato lo planteaba el compañero, pero yo lo tomaba más bien a nivel latinoamericano, que otros referentes de debates no se dieron simultáneamente, ¿no? Estaba José Ingeniero, creo que también estaba José Antonio Media. Había una serie de debates que se venían dando, que iban perfilando a su vez el marxismo de aquel entonces. Quisiera un poco más claridad sobre ese tema. A nivel latinoamericano, lo más importante que ha ocurrido en esta época que se están formando es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el año 11.
Y es un dato clave, ¿no? Porque es primera vez que habrá en el Perú una... Primera vez que habrá en América Latina una revolución agraria, en donde los protagonistas son campesinos y que logran derribar al Estado, ¿no? Logran destruir al ejército del Estado y logran capturar pues la Ciudad de México, ¿no? Entran al fin y al cabo los campesinos del sur conducidos por Emiliano Zapata y más bien ganaderos del norte conducidos por Pancho Villa, pero es una revolución popular agraria. Entonces es en torno al debate que genera la Revolución Mexicana que se ordena el pensamiento de una generación. Aya será muy influido por la Revolución Mexicana y Mariátegui por la rusa, porque Aya en cierto momento, el año 24, fue deportado por Leguía a México. Estoy adelantándome ya un poco, pero inevitable para entender, para seguir la lógica de la pregunta. Entonces, Aya fue deportado por Leguía, primero lo mandan a Panamá, ahí estuvo una semana, luego se fue a Cuba, estuvo un par de semanas también, y luego va a México, que estaba en efervescencia revolucionaria todavía. La Revolución Mexicana no paró ahí nomás, sino fue una etapa larga de desórdenes. Recién en los años 20 se ordena un poco y el ministro de Educación era una celebridad, un señor llamado Vasconcelos, que era un filósofo muy importante, y le da trabajo a Aya. La única vez en su vida que trabajó fue ahí para el Ministerio de Educación en México. Luego también trabajó en la Asamblea Constituyente, ¿no? Fue presidente de la Asamblea Constituyente del 79. Pero, digamos, al comienzo de la vida y al final de la vida, las dos únicas chambas que tuvo, ¿no? De tener que llegar en la mañana, de marcar un horario, en fin, ¿no? La única vez. Entonces, Aya va a estar en México, ¿no? Es la Revolución Mexicana, el carácter agrario, la idea de frente, la idea de que no hay un partido del proletariado que conduzca, que no hay una sola orientación, sino es un frente único en el cual confluyen diversas tendencias, diversas organizaciones, diversas fuerzas. Todas esas ideas, digamos, que luego va a plasmar en el APRA originaria, no en el APRA de Alan García, en el APRA originaria. Esas ideas vienen a través de la Revolución Mexicana, ¿no? El carácter agrario de la revolución y la naturaleza de frente único de las fuerzas políticas que conducen la revolución. Todas esas ideas las toma Aya de su experiencia en México, ¿no? Mientras que, como Mariátegui está en Europa, y en Europa la influencia es pues el marxismo, la influencia es la revolución rusa, la influencia es el bolchevismo, la influencia es el comunismo, ¿no? Entonces el marco ideológico en el cual se va a formar Mariátegui es bastante diferente al de Aya, ¿no? El año 23 coinciden en Lima. Mariátegui regresa de Europa, Aya está en el esplendor de las universidades populares González Prada, y cuando llega Mariátegui entra de profe de la Universidad Popular. Mariátegui dicta en las universidades populares, es profe. El primer libro que escribió Mariátegui son sus clases en la Universidad Popular, se llama La Escena Contemporánea. En los tomitos esos de las obras completas es el número 1, son sus clases en la Universidad Popular. Entonces colaboran el año 23, pero ese año 23 es el año que deportan a Aya, porque Aya hizo una contramanifestación. Fue una circunstancia bien especial. Leguía quería reelegirse y la constitución que él mismo había dado poquitos años atrás, el 20, prohibía la reelección. Entonces, ¿cómo hacer para violar la propia constitución que él había dado hacía muy poco tiempo?
Entonces se le ocurrió que parte de la campaña era entenderse con el arzobispo. El arzobispo de Lima era tan reaccionario como el de ahora, se llamaba Monseñor Lizón, el cardenal, y hicieron una ceremonia cívico-patriótica religiosa que consistía en consagrar el Perú al corazón de Jesús. La República del Perú consagrada al Perú de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esto cayó muy mal entre los ateos de la época, también entre todos los librepensadores, los protestantes, los judíos, todos los que profesaban alguna otra religión, pues, ¿no? Y a través de las universidades populares González Prada, Haya los nuclea, y el día que era la consagración del Perú al corazón de Jesús, hace una contramanifestación violenta, acaba con 2 muertos. Y se enfrentan a la policía, tratan de disolver, van a la plaza de armas donde era la ceremonia cívico-religiosa y ahí tratan de disolver. Entonces interviene la policía y el ejército, hay 2 muertos. Por casualidad uno es un obrero y otro un estudiante, y al día siguiente el entierro, y en el entierro pues Haya se manda uno de sus grandes discursos. Era muy buen orador, y ese discurso pues está construido sobre la base de aquí está la sangre de los que luego harán la revolución, ¿no? El obrero y el estudiante. La transformación del Perú está en estos 2, obreros y estudiantes, que no son por casualidad los que han caído en la jornada de lucha. Hace uno de sus grandes discursos y ahí como que se catapulta al líder nacional. Leía que no era tonto, deja que pasen unas semanas. En el Perú todo pasa muy rápido, ¿no? Y aparece otro escándalo, y se va uno olvidando de lo anterior, y cuando ya se han olvidado un poco, lo mete preso y lo deporta. Entonces, a fin de año 23, comienzo del 24, Haya está ya viviendo en México, ¿no? O sea, primero Panamá, luego Cuba, y luego México. De tal manera, pues, que es en México donde se va a impregnar de los principios y de la idea de la revolución agraria, y no necesariamente socialista, ¿no? Esos principios son los que van a estar dando vueltas en su cabeza cuando él empieza a formar el APRA a partir del 24. El 24, Haya va a tomar la primera iniciativa que concluye en la formación del APRA, ¿no? He visto que han puesto ya el café, entonces si alguien quiere servirse, no interrumpimos. El que quiere irse a servir, se sirve y regresa, porque si interrumpimos, luego se pierde el hilo de la conversación. ¿Alguien más está preguntando? Usted, señor, que está con corbata así. Quería preguntarle respecto a lo que son las personalidades de Basada y Porras Barrenechea. Se señala una derecha de Bagüero, Víctor Andrés de la Urne, de Calderón, izquierda de Haya y Mariate, pero que había un pensamiento, me parece, creándose ubicado a nivel centro del espectro político, porque todavía muy jóvenes, a partir de Basada y de Porras Barrenechea. Creo que dan un acercamiento, me parece, en el Cusco por el bicentenario de la República, ¿no? Donde dan unos discursos y otros, al menos me parece que la evolución del país que ellos tienen es un poco alejada de estos dos bandos. Bueno, sí, no son las únicas corrientes que hay en la época, ¿no? Existen también otros intelectuales. En este caso se acercaba el centenario de la República del Perú, el 21, ¿no? Así como ahora nos acercamos al bicentenario, en esos días se acercaban al centenario. Y con ese motivo, un grupo se reúne para conmemorar el centenario y aprovechar del centenario para hacer una reflexión sobre el país, sobre los logros que tenía la República, sobre los límites que había tenido la República del Perú, y para
evaluar en qué andaba el país y qué se podía hacer con él. Se llamó el conversatorio universitario sobre el centenario de la independencia. Y ahí se reunieron quienes están mencionando: Porras Barrenechea, Jorge Basadre, también estuvo Luis Alberto Sánchez. Sánchez también es del conversatorio universitario. Sánchez no sigue a Haya en esta época. Sánchez se va a incorporar después al APRA, cuando ya se forma como partido, a partir de los 30, ¿no? Pero en esta época inicial, Sánchez es parte del grupo que con Basadre y con Porras se reúnen en torno al llamado conversatorio. Y tal y como estás preguntando, su idea es un poco más de centro, ¿no? Su idea es no tan radical, no tan revolucionaria, su idea es más reformista. ¿Qué modificaciones, qué transformaciones hay que hacer dentro del orden existente para conducir el país a mejor puerto? ¿Cómo hacer para que sea más democrático? ¿Cómo hacer para que no sea tan grande la diferencia entre pobres y ricos? Y bueno, un pensamiento de ese tipo, más de centro, se va formando en torno a esto que estás diciendo, el conversatorio. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. Ya, ¿alguien más también quería hacer uso de la palabra? Yes. Bueno, quería hacer una pregunta un poco cruda. Entonces, ¿por qué teniendo tantos puntos comunes que hay terminaron tan desarrollados pero diferenciados? Ya, bueno, vamos a avanzar entonces. Agradezco la pregunta porque permite avanzar. Ya, gracias. A Sol. Bueno, mire, Haya, el año 24, se le ocurre, estando en México, una idea que es formar la APRA. No le dicen el APRA en la década del 20, le van a decir el APRA en la década del 30, cuando fundan el Partido Aprista Peruano. Y ahí ya hay una historia diferente. Pero en la década del 20 se llama la APRA, así le dicen en los papeles, es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Entonces es una alianza, es la alianza. Entonces en la década del 20 es la APRA. La APRA era un frente amplio. La idea la toma en México, un frente amplio donde entren todos los que están por lo que dice a continuación: popular, revolucionaria y americana. Ni siquiera es peruana, es americana, porque efectivamente Haya se empeña en esa época por tener gente que piensa de una manera similar a la de él en diversos países de América Latina. Y así habrán células de la APRA en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, que bueno, integran en algunos casos exiliados peruanos que están viviendo ahí, y en otros casos son gente local, ¿no?, que él de alguna manera ha reclutado, organizado, ha convencido en México. En México era, así como estaba allá deportado, habían deportado de diversos países de América Latina, entonces ahí es que recluta gente. Y entonces había célula en el Perú, había un comité de la APRA en el Perú, y en ese comité de la APRA en el Perú estaba Mariátegui. Estaba Mariátegui y todos los que van a formar después el Partido Socialista estaban en el comité de la APRA, repito, en el Perú. Bueno, Haya tiene una vida de bastantes peripecias. En cierto momento se va a Rusia, no se sabe muy bien cómo, ¿no?, pero acabó integrando una delegación de jóvenes evangelistas norteamericanos. No se sabe muy bien cómo se metió a eso, y esa delegación fue a conocer Rusia soviética.
y estuvo pues en Rusia soviética, ¿no? Aya no Mariátegui no conoció Rusia, Aya sí. Y bueno, no le gustó tanto, digamos, ¿no? Que ahí viene otra parte del asunto de Aya, ¿no? Le gustó México mucho más que Rusia. Y de regreso de Rusia, más bien se queda en Europa. Y va a estar un par de años, año y medio en Inglaterra, luego va a estar también en París, luego va a estar también en Berlín, da vueltas por Europa, ¿no? Organizando, manteniendo copiosa correspondencia, viviendo precariamente. A ella nunca le interesó mucho el dinero, ¿no? A diferencia de Alan García, a ella era como desprendido con la plata, ¿no? Y bueno, entonces pasa por Europa, ¿no? Se queda por Europa, dando vueltas, organizando gente, animando células en América Latina por correspondencia, y en ese plan. Hasta que ya regresa al Perú a la caída de Leguía, y inmediatamente antes ha estado en Berlín, ¿no? Es de Berlín que viene al Perú. Aya en esos años ve también el ascenso del fascismo, como está en Berlín ve el ascenso del nazismo, ¿no? Eso es lo que ve. Y de ahí toma algunas ideas también, ¿eh? La idea del desfile, del uniforme, de las banderas, de la parafernalia, ¿no? Toda la idea de la parafernalia en la política, ¿no? Las toma del nazismo, ¿no? Del fascismo, que era muy dado a eso, ¿no? A los desfiles, a los uniformes, ¿no? Al partido político como militarizado, ¿no? Todas esas ideas las trae Aya del ascenso del fascismo, del nazismo, ¿no? Bueno, Aya, estando en Europa, fue invitado a un importante evento internacional que hubo en Bruselas, que se llama la Conferencia Antiimperialista, en la cual se reunieron en Bruselas, capital de Bélgica, diversas corrientes, todos antiimperialistas. Estaban los comunistas, estaban la socialdemocracia, estaban también otros grupos de la época, que luego han desaparecido, y Aya fue uno de los oradores por América Latina. Dicho sea de paso, hablaba buen inglés, era buen orador, y entonces ahí se enfrenta Aya a los comunistas. Hace rato oí el nombre de Julio Antonio Mella. Ese es un personaje clave. Julio Antonio Mella era comunista, joven y cubano. Y la pelea, ¿no?, en la tribuna va a ser Aya contra Mella. Mella defendiendo la ortodoxia comunista, partido del proletariado, el objetivo es el socialismo, y la lucha antiimperialista tiene sentido si es el antecedente del socialismo, si es la vía hacia el socialismo, versus la posición de Aya, ¿no? La posición de Aya, que es la de la socialdemocracia, es la postura de que América Latina todavía está inmadura para el socialismo. El país todavía es feudal, el país todavía es un país de siervos, es un país donde no ha habido reforma agraria y donde primero es necesario una etapa en la cual tendremos que tener como relaciones con el imperialismo, porque el imperialismo trae el capital y el capital es necesario, ¿no? Cuando esta gente tiene 60 y tantos años de edad, ¿no? Para aquel entonces había cambiado bastante. Nos movemos en la coyuntura del 30. En la coyuntura del 30 muere Mariátegui. Mariátegui es una persona que muere bien joven, muere antes que caiga Leguía, en abril del 30. Tenía, como les digo, 35 años de edad y había estado en el Perú solo 7 años. O sea, desde que regresa el 23, muere el 30, solo 7 años. ¿Qué ha hecho en esos 7 años? Entonces me detengo en la obra de Mariátegui en este último y crucial periodo de su vida.
En esa época ha sacado una revista de peso, que es Amaut. Esa es una revista muy bien hecha, una vez más, una revista de pensamiento, con buenos artículos, artículos de reflexión, artículos serios y solventes, con muy buenos articulistas, muy buenas firmas, del Perú y de América Latina. Conoce gente, y de Europa, conoce gente, escribe, le mandan artículos, publica. La revista era mensual, además está muy bien diseñada, es una revista linda, trabaja en la parte gráfica toda la corriente indigenista, es Abogal, el editor gráfico de Amaut. Las carátulas las hace Julia Codecido, una destacada pintora indigenista. Por ejemplo, la carátula de los 7 ensayos es Julia Codecido. Entonces, la revista, ¿no? Una revista que por su peso, por su influencia, se lee en toda América Latina, en el Perú, distribución iberoamericana, y nuclea, pues, tienes una revista de peso, nucleas un grupo alrededor tuyo, ¿no? Entonces, tiene una influencia grande en el mundo de las ideas y recolecta un grupo de gente activa en ese terreno. Eso es uno. Dos, en segundo lugar, tiene también un periódico dirigido a los trabajadores. Tiene una revista dirigida a los intelectuales y tiene un periódico que se llama Labor, dirigida a los trabajadores. Labor, está bien claro cuál es el tipo de periódico que es, ¿no? Sobre noticias del movimiento laboral. Entonces saca este periódico Labor. El periódico Labor le gana, pues, influencia dentro de los trabajadores. Mariátegui se recluta un buen grupo de los que venían del anarcosindicalismo y que se orientan hacia la Revolución Rusa. Julio Portocarrero, el más importante de ellos, que va a ser fundador de la CGTP, dirigente textil, y había sido anarco, ¿no? Y la labor de este medio de comunicación, ¿no? El trabajo de este medio de comunicación titulado Labor, da como resultado, pues, la fundación de la CGTP. El año 28, Mariátegui va a fundar la CGTP. Entonces funda tanto el Partido Socialista, el terreno político partidario, como la Central de Trabajadores del Perú. Entonces, en esos dos planos se mueve y tiene, digamos, tiene la conducta del fundador, ¿no? Alguien que organiza, que lanza, que pone en marcha. Y entonces es fundador en dos terrenos: política partidaria y organización sindical de trabajadores. Para todo esto era una persona inválida, que no salía de su casa. El año 24-25, me parece 25, es que tiene una operación en la que ya queda inválido, ¿no? Porque le cortan la otra pierna, la pierna buena. Él siempre fue cojo, ¿no? Pero tenía una pierna buena, se la cortan en el año 25, quizá 26, pero a partir de ese momento ya no vuelve a salir de su casa más que excepcionalmente, ¿no? Pasan por él los amigos, lo suben en un carro, lo llevan a hacer un paseo, hay fotos, ¿no?, de él en la herradura, por ejemplo, pero en realidad está en su casa, ¿no? Y en su casa recibía. Mariátegui era alguien que tenía tertulia todos los días, a las 6 de la tarde. Recibía gente, se abría la puerta, entraba la gente, había café como aquí, algunos galletas, la gente llegaba y conversaban 2 horas, 2 horas y media, a cierta hora se despedía todo el mundo, cerraba la puerta y ya quedaba en su casa. Pero él nunca salía, escribía todo el día, vivía de escribir, ¿no? Alguien que escribió 2 artículos por día como promedio de lo que escribió hasta el año 30. Y toda la obra es entre ese año 23 que regresa al Perú y el año 30 que muere. Toda la obra, los 20 tomos, son entre el 23 y el 30. Incluyen, y esto es lo último que voy a decir sobre Mariátegui, un libro mayor, ¿no?, los famosos 7 ensayos.
un libro de pensamiento y de análisis sobre el Perú y de planteamiento de cómo transformar el país, ¿no? Entonces, un libro integral, un libro que va a ser intensamente leído por las generaciones siguientes, hasta hoy se mantiene su influencia, 80 años después, y bueno, en ese sentido se mueve pues en una serie de planos, ¿no? Funda el partido, funda la CGTP, saca un libro de interpretación del país, organiza en torno suyo círculos, ¿no? Dirigentes sindicales, tiene círculo de amigos intelectuales y pone en marcha pues todo un movimiento. Ahora, él nunca fue muy combativo contra Leguía, quiero decir, su posición con respecto a Leguía era obviamente negativa. En algún momento Leguía lo mete preso, en algún momento hay una clausura de Amauta, ¿no? Reaparece después, pero cuando Leguía se presenta en la tercera reelección, Leguía, igual que Fujimori, se hizo reelegir 2 veces, ¿no? 3 periodos seguidos, y igual que Fujimori cayó comenzando el tercero. Como que hay una ley, ¿no? En el Perú aguantamos dictadores 2 veces, pero ya la tercera caen, ¿no? Ninguno lo ha hecho, ¿no? Ningún presidente del Perú ha logrado completar 3 periodos seguidos. Al tercero, los que lo han intentado, que son Leguía y Fujimori, han caído. Pero bueno, cuando Leguía se presenta a la tercera vez, la postura de Mariátegui es hacerle el vacío, seguir en lo suyo. Necesitamos tiempo para consolidar el partido, necesitamos tiempo para que se consolide la CGTP, no estamos para aventuras, que haga lo suyo, nosotros no participamos, no lo apoyamos, pero hacemos el vacío, ¿no? Como el torero que deja pasar. Esa es la postura de Mariátegui. Mientras que Haya, que era bastante más activo en ese terreno de candidaturas, lo que le interesaba era ser candidato, ¿no? Haya se lanza y monta un bluff. Vivía en Berlín y desde Berlín escribe un manifiesto, lanzándose, formando un partido que era inexistente, curiosamente se llamaba Partido Nacionalista, y hace firmar desde Abancay. Él está en Berlín, ¿no? Escribe el manifiesto del Partido Nacionalista, que lo lanza él a la candidatura a la presidencia de la República, y firma el manifiesto en Abancay, estando en Berlín. Manda desde Berlín los volantes y empiezan a repartirse en Lima los volantes supuestamente de Abancay que ha hecho Haya desde Berlín. Todo el mundo se da cuenta, es un bluff, y Mariátegui se enoja muchísimo, ¿no? Esto le pareció a Mariátegui como que ya era, digamos, la consagración de que Haya era una persona con la cual no se podía confiar, ¿no? Entonces, si lo de Bruselas es el motivo de la ruptura ideológica, lo de la candidatura bluff desde Abancay es ya la ruptura práctica, ¿no? Con no se puede confiar, es necesario aislarlo, construir algo por nuestra cuenta. Entonces, bueno, era tan irreal, no tan utópica, tan loca, que Haya ni siquiera tenía la edad mínima necesaria para ser candidato, ¿no? Entonces, aparte de estar deportado y todo esto, no tenía la edad, ¿no? Entonces su candidatura no tenía ninguna viabilidad, pero tenía un apetito de ser candidato muy grande y construye todo su pensamiento político para eso, ¿no? Es para ser él, ¿no? Mientras que Mariátegui era una persona en ese terreno no tan figuretti, ¿no? No le interesaba tanto centrar en torno a su persona las cosas, ¿no? Un pensamiento más amplio, una persona que además era cojo, estaba encerrado en su casa, en silla de ruedas, tenía conciencia de sus limitaciones, ¿no? Vivió enfermo toda su vida, tan es así pues que se muere a los 35 años, ¿no? De una enfermedad que, como les dije, lo acompaña siempre, ¿no?
Tú dirás. Buenas noches. Sabemos que las vanguardias artísticas propias del occidente tienen su inicio aproximadamente en 1914 hacia adelante. ¿Hubo algún tipo de relación los pensamientos de Mariátegui con las vanguardias artísticas occidentales, o en todo caso, ya estando en el Perú, influenció en el pensamiento de las vanguardias en el Perú? Yo diría que sí, en el caso de Mariátegui es mucho más sensible al arte, ¿no? Que al arte y la literatura, ¿no? Las vanguardias están en el arte, en lo plástico, también están en el arte entendido como la arquitectura, en el manejo del espacio, y en el arte también como el cine. El cine era una gran novedad pues de la época, ¿no? Tú lees a Mauta, encuentras artículos sobre Chaplin, artículos sobre cine, ¿no? Críticas cinematográficas y en Amauta. Entonces, Amauta y Mariátegui y la revista que él crea, Amauta, muy abiertos a las vanguardias, ¿no? Muy de ese lado, ¿no? Y la literatura, que era lo que a Mariátegui más le importaba, tremendamente, ¿no? Si tú lees los 7 ensayos, fíjate que el 7º ensayo, que es sobre la literatura en el Perú, ocupa casi la mitad del texto. Los 7 ensayos, el ensayo sobre la literatura es un 40% del texto. Y es un rollo sobre cómo en el Perú no hay una literatura nacional, y cómo en el Perú se ha ido forjando poco a poco, se está forjando poco a poco, por primera vez una literatura nacional, que lo que ha habido es una imitación de lo europeo, y que en cierto momento, con González Prada, con Clorinda Mato, y luego con los indigenistas, ¿no? El esfuerzo de Mariátegui es hacer un puente con los indigenistas, tanto en la plástica, que es con Sabogal, ¿no? A quien recluta, como en el terreno de la literatura es con los indigenistas en general, y muy particularmente con Valcárcel, ¿no? Ese es el proyecto de Mariátegui, encontrar un puente entre el marxismo que él trae de Europa con el Perú profundo, y ese puente es el indigenismo, ¿no? Entonces el discurso de Mariátegui va en esa dirección, y como el indigenismo de la época está en el arte, ¿no? Está en la música, está en la plástica, está en la... No es la arquitectura, pero se hacen muchos monumentos en la época que leía, y los monumentos de la época que leía tienen algo de indigenista. Entonces, por ejemplo, en el Parque La Reserva, el Parque La Reserva, ahora lamentablemente esta cosa del agua que ha hecho Castañeda, ¿no? Pero en el Parque La Reserva hay una casita inca. Entonces está, ¿no?, en el diseño urbano, el indigenismo también. Todo esto será cultivado por Mariátegui, ¿no? Aya, me parece que es mucho más político, ¿no? Mariátegui era alguien, digamos, de un interés por el mundo más integral, ¿no? Aya es un poco más crudo, el poder, la candidatura, señor, de eso se trata, ¿no? El resto, como un poco, salvo el poder, todo es ilusión. Ese es un poco Aya, ¿no? Aya, sí, quiero saber más sobre la relación entre Mariátegui y Valcárcel, porque, bueno, de alguna otra manera, la situación misma de Mariátegui es que yo no puedo, bueno, salir de Lima hacia más o menos el Perú profundo que he llamado. Entonces, tengo entendido que Valcárcel ha influido mucho en los 7 ensayos, ¿no? Y bueno, quisiera saber cómo es que esa relación, el contexto y todo eso. Bueno, la pregunta lleva al indigenismo, ¿no? La figura es la siguiente. Durante la Guerra del Pacífico, ustedes saben que nos fue pésimo. La Marina, que es, digamos, quizás la que mejor combate, dura 6 meses, ¿no? La guerra empieza en abril, en octubre ha muerto Grau, y con la muerte de Grau ya Chile domina el mar, ¿no? 6 meses duró la Marina,
El ejército de tierra dura desde ese momento, pierde Tacna y Arica, pierde primero Tarapacá, luego Tacna y Arica, y luego pierde Lima. Ese es el ejército regular. Y Lima cae en enero del 81. A continuación viene la campaña de la Breña, y la campaña de la Breña va hasta el 83. Entonces son todo el 81, todo el 82, medio 83. Entonces en la sierra se pelea el doble de tiempo de lo que se ha peleado entre el mar y la costa. ¿Y quiénes pelean en la sierra? Los indios. Cáceres, claro, ¿no? Pero Cáceres conduce guerrillas indígenas. Son guerrillas dirigidas por las comunidades del centro, ¿no? Entonces, en concreto, en esta guerra infausta, ¿no?, en que el Perú le fue pésimo, las últimas banderas peruanas que defendieron al país eran levantadas por indios. La generación siguiente, o esa generación intelectual, ¿no?, los intelectuales de la época, González Prada, Clorinda Mato, Mercedes Cabello. Quisiera hacer notar que en esa generación aparecen mujeres, ¿no? Mujeres intelectuales que van a ser parte importante del movimiento, ¿no? Clorinda Mato escribe la primera novela indigenista, Ave sin nido. Es la primera vez que personajes indígenas, serranos, ocupan el centro de la escena, ¿no? Y esa corriente indigenista que ha tenido tantísimo que ver en tantos países de América Latina, lean cualquier historia de la literatura, en todas, la primera novela indigenista es esta señora que era cusqueña, Clorinda Mato. Entonces arranca el indigenismo en el Perú a consecuencia de la Guerra del Pacífico. Ha sido tan claro que han sido los indios que un grupo de intelectuales se posiciona de ese lado, ¿no? González Prada es muy claro, ¿no? El Perú son los indios. El Perú no es la costa, el Perú no es lo criollo, esos están mirando a Europa, el Perú son los indios. Entonces, bueno, con este rollo arranca el indigenismo en el Perú, y la segunda generación indigenista será muy provinciana. Esta primera, aunque Clorinda Mato era cusqueña, aunque Mercedes Cabello era moquehuana, en realidad actúan en Lima, ¿no? Son gente de provincias, pero que están actuando en Lima, ¿no? Y González Prada era limeño, ¿no? Entonces, la segunda generación indigenista es la de la época de Mariátegui y Haya. Esa generación indigenista es provinciana y serrana, ¿no? Entonces, un grupo muy fuerte es el de Cusco, el grupo que se llama Resurgimiento. Gracias. ¿No? Más tardecito. Y hay un grupo muy grande también que se llama Orcopata en Puno, que sacan revistas, que nuclean intelectuales y que tienen un discurso provinciano, indigenista, bastante consistente, ¿no? Entonces el líder de los cusqueños es Valcárcel. No es el único, ¿no? Hay un señor Uriel García, no sé si alguno se acuerda, ¿no?, que en la época de Fernando de la Hunde había un ministro de salud, Uriel García, el de las bolsitas salvadoras, no sé si alguien se acuerda, pero ese era hijo del intelectual de los 20, ¿no? Uriel García también sacó un libro importante, El Nuevo Indio se llama, y Valcárcel, pues, que escribe Tempestad en los Andes. Tempestad en los Andes tiene prólogo de Mariátegui, da pie a un debate que se desarrolla entre Mariátegui y Luis Alberto Sánchez, Mariátegui versus Luis Alberto Sánchez, y se llama El debate del indigenismo. Está publicado, hay un libro que se llama El debate del indigenismo. Se han reunido los artículos que circularon en aquellos días sobre el tema. Entonces Sánchez, que todavía no era aprista, Sánchez va a ser aprista a continuación, pero en el momento del debate del indigenismo no está con Haya. Sánchez es el defensor del cholo. El problema del Perú no es el indio es el pasado. El futuro del Perú es el cholo.
El futuro del Perú es el mestizo, y el mestizo en el Perú es el cholo. Y entonces la cholificación del Perú es lo que lo salvará. Ese es el rollo de Luis Alberto. Y el rollo de Mariátegui pues es el suyo, en el sentido de lo indígena le da una perspectiva nacional al marxismo. El problema no es étnico. El problema, la solución del Perú no es étnica, la solución del Perú es un programa político. Ese programa político es el del socialismo. Para que el socialismo no sea vacío, el socialismo tiene que tener carácter nacional. ¿Cómo adquiere el carácter nacional? Recuperando al indigenismo, incorporando al indigenismo en el pensamiento socialista. Entonces, ese es el rollo de Mariátegui, ¿no? Mucho más comprensivo de los indigenistas que el rollo de Sánchez. El rollo de Sánchez es un poco despectivo de los indigenistas, ¿no? Ustedes están defendiendo el pasado. De lo que se trata es de mirar adelante y darse cuenta que la solución es volvernos todos cholos. Entonces, bueno, esos son los términos del debate del indigenismo que provocó la publicación del primer libro de Luis Valcárcel, que se llama Tempestad en los Andes. Dime. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien dijo algo? Entonces se puede decir que el socialismo en su principal reconocimiento del problemática india tiene bases en González Prada, en el pensamiento un poco nacional. González Prada es el fundador del radicalismo en el Perú, el pensamiento crítico en el Perú. El pensamiento crítico en el Perú tiene su origen en González Prada. Y González Prada es alguien que tuvo una vida primero larga y en la cual hay como dos claras etapas. Él pertenece a una época anterior, ¿no? González Prada es la época de la Guerra del Pacífico, ¿no? González Prada se muere cuando Aya Mariátegui tienen 20 años, ¿no? Mariátegui nunca vio a González Prada. Aya dice que lo vio una vez, pero Aya a veces exagera algunas cosas, no se le puede digamos, no es confiable al 100%. Pero en todo caso realmente no lo conocieron, ¿no? Sino conocieron su influencia a través de sus libros, sus discursos, su vida más bien pública, ¿no? Pero no trato personal. Ahora, González Prada, que pertenece a esta época anterior, él había a lo largo de su vida tenido como dos etapas. El primero es como muy radical, fundador del radicalismo en el Perú, enemigo de la oligarquía, con un discurso muy nacionalista, muy patriota. El tema de González Prada es ¿por qué hemos perdido la Guerra del Pacífico? No hemos perdido porque los chilenos hayan sido mejores, hemos perdido porque acá en nuestro bando estaba todo mal organizado, la oligarquía había sido muy egoísta, se había reventado la plata del guano y del salitre, se la había agarrado toda ella, no había desarrollado el país, una clase egoísta que se había apoderado de las riquezas y las había usado para provecho personal, en vez de desarrollar el país, en vez de crear instituciones, en vez de poner en marcha la nación. La oligarquía al final, además de egoísta, había sido cobarde. Ejemplo, Mariano Ignacio Prado, pues, que se había fugado en medio de la guerra. Entonces, una clase dirigente de muy mal nivel, ¿no? Y un país desintegrado, un país fragmentado, y donde a la larga los despreciados indios habían sido los últimos que habían defendido las banderas del Perú. Entonces, un discurso muy patriota, muy nacionalista y muy radical, muy antioligárquico, muy del lado del indígena, pues, ¿no? Ahora, González Prada estuvo así una temporada y de pronto se fue a Europa.
no entremos en, porque nos perderíamos, ¿no? En qué circunstancias se fue a Europa, nos perderíamos. Digamos, se fue a Europa. Y pasó allá 7 años. En ese lapso se convierte al anarcosindicalismo. En ese lapso adopta ideas que vienen de Rusia en realidad y que han impregnado a toda Europa meridional, toda Europa del sur. Había anarcosindicalismo en Italia, en Francia, en España. Esos son los países justo donde estuvo él, en realidad entre Francia y España estuvo González Prada, y cuando regresa ya no es radical nacionalista. Ahora mantiene algunas ideas, el indio, la perspectiva antioligárquica, mantiene, pero le ha añadido movimiento obrero, jornada de las 8 horas y perspectiva sin Estado. Ya él no cree en elecciones, nada de eso, es contra el Estado. Entonces arranca la etapa anarcosindicalista de su vida. Hay 2 González Pradas y al medio está Europa. De tal manera que ese es como el fundador del pensamiento radical de izquierda, la tradición del pensamiento crítico, que no acepta el orden establecido y que trata de elaborar una crítica. Esa tradición empieza con González Prada, ¿no? Es anterior a Mariátegui y Haya, ¿no? La generación anterior en realidad. ¿Tú dirás? Sí, sí, no. El tema de González Prada podría de alguna manera ser el gran debate que se creaba entre de repente Haya y Mariátegui, ser González Prada que tiene una actitud crítica contra todo el sistema, y Ricardo Palma, que vendría a ser de alguna manera el que rescataría todas esas tradiciones, de alguna manera que van formando ese par de discursos que posteriormente la intelectualidad ya los tomará y los elaborará. Bueno, vamos retrocediendo, ¿no? Yo pensaba avanzar, pero vamos retrocediendo, no importa. Ricardo Palma es todavía anterior pues a González Prada, ¿no? Si González Prada es la generación anterior a Haya Mariátegui, Ricardo Palma es la generación anterior a González Prada. Ahora, como bien estás planteando, en Ricardo Palma lo que hay, las tradiciones peruanas, es un intento de fundar el Perú en su tradición. Acaba de ser la independencia había sido 30, 40 años antes y el Perú estaba como naciendo, en medio de balbuceos, no le iba muy bien, guerras entre caudillos, guerras exteriores no necesariamente victoriosas, pelea con todos los vecinos. Entonces, en medio de dificultades estaba naciendo el Perú y la generación de Ricardo Palma, que es el romanticismo, ¿no? La generación de Ricardo Palma tiene la idea de fundar el Perú en las tradiciones del país. Es la idea de que tenemos un pasado en común y ese pasado en común predispone un destino a la vez común, colectivo. Ahora, leyendo las tradiciones peruanas uno encuentra que la tradición a la que se refiere Palma es la colonial, ¿no? Es el virreinato. Si uno lee las tradiciones peruanas, la gran mayoría de las tradiciones son el virreinato. Sobre los incas se habla en una, en otra, por ahí un poquito. Sobre Tupac Amaru me parece que hay una tradición. Y bueno, los indígenas como que no están, ¿no? Hay un poquitín, ¿no? Pero en realidad no están, ¿no? Es el virreinato del Perú, el que crearía la República del Perú. El Perú republicano sería heredero del virreinato del Perú y por lo tanto de la tradición criolla. Los personajes de Ricardo Palma son los criollos. Y lo que celebra Ricardo Palma es a Pepe el Vivo, al que es el criollo en el sentido ese puede la palabra, alguien chisposo, alegre, vivo, rápido, que sabe
disfrutar bastante de la vida trabajando poco. Ese es el que celebra pues Ricardo Palma, el que le sabe sacar la vuelta a la ley sin hacer daño, porque es no es pues el elogio de la delincuencia ni mucho menos. Es alguien, el criollo es alguien que no hace daño, que tiene buen corazón, sino que no le gusta trabajar y sí le gusta estar de fiesta. Y entonces ese es el que celebra Ricardo Palma, ¿no? Ahí está el prototipo nacional, ¿no? que cree, ¿no?, encarnar Palma, ¿no? Bueno, contra él es González Prada, ¿no? González Prada odia a Ricardo Palma y tienen unas broncas espantosas, ¿no? Cuando terminó la Guerra del Pacífico, ustedes saben que se había perdido pues la Biblioteca Nacional, ¿no? Los chilenos habían llevado los libros más valiosos a Chile y el resto se había dispersado. Habían empezado a vender en Lima, porque en el local de la biblioteca hubo un cuartel, entonces cuando los soldados tenían, no sé, ganas de tomarse unos tragos, iban a un bar y bueno, tanta jarra de chicha, aquí le doy unos libros, ¿no? Entonces se dispersa la Biblioteca Nacional y bueno, en esas circunstancias el gobierno que entra después de la guerra nombra a Ricardo Palma bibliotecario. Y Ricardo Palma estuvo de bibliotecario, hizo muy buena labor, reconstruye la biblioteca. Como era alguien muy conocido, las tradiciones eran algo que se leía en toda Hispanoamérica, tenía mucho nombre, ¿no? Era una especie de Vargas Llosa, digamos, de la época. Ricardo Palma reconstruye pues la biblioteca. Ahora bien, en esa época la biblioteca, el director vivía en la biblioteca, tenía un departamento, ¿no? El edificio tenía un departamento para el director, Ricardo Palma vivía ahí. Él se da Miraflores ya viejito, ¿no?, cuando ya es cesado de la biblioteca, pero bueno, estaba ahí en el centro de Lima, ahí tenía su depa. Y bueno, trata la biblioteca como si fuera de él, ¿no? Hay una cantidad de libros de la Biblioteca Nacional que él anotaba, subrayaba, ponía... Eran sus libros, ¿no? Hoy día son muy valiosos. Libros anotados por Ricardo Palma, se exhiben, ¿no? Hoy día son muy valiosos, pero no era riguroso, no era profesional. Lo valioso de él, ¿no?, fue que usó su prestigio para adquirir, y muchas veces de regalo, ¿no?, una enorme cantidad de libros, y entonces volvió a haber una biblioteca. Y lo malo era que en realidad no era profesional, ¿no?, que trataba las cosas como si fueran de él y que, bueno. Mientras que Manuel González Prada, en esos años que pasó en Europa, estudió para bibliotecario, hizo un curso y sabía cómo se clasifica y era riguroso pues González Prada. Y entonces ocurre lo siguiente: en cierto momento, cuando Ricardo Palma ya era muy viejito, el gobierno lo cesó y fue un escándalo, una afrenta. Entonces, como que todos los intelectuales de la época se cierran en defensa de Ricardo Palma contra el gobierno de esos días, le hacen comida de desagravio y anuncian pues que nadie va a aceptar ese puesto, que quedará vacío, que ya se fregó el gobierno. ¿Quién acepta? González Prada. A la vez, único trabajo que tuvo en su vida, único trabajo. Entonces, única vez que fue funcionario público, ¿no? Y bueno, entonces le caen encima todo el mundo, lo llaman traidor, ¿no?, vendido, le dicen que era supuestamente el espíritu crítico del Perú, pero que en realidad era un felón, ¿no? Eso es lo que le dicen. Bueno, se vengó, entró, estudió, silencioso, no le contestó a nadie, no contestó ni un artículo, y todos le dijeron de todo, ¿eh?
Y bueno, estudió, y a los 3, 4, 5 meses publicó un informe demoledor de la gestión de Ricardo Palma. Todo esto que les estoy diciendo, de que anotaba en los libros, todo eso lo saca y cuenta en tantos libros están malogrados porque han metido la mano, se encontraron faltantes de tanto, luego no está clasificado a medias, el resto está amontonado, hay depósitos de libros que nunca se han abierto, hay cajas ahí de donaciones que todavía no se han clasificado. Entonces hizo polvo la gestión de Ricardo Palma, un informe. Entonces, se odiaban de tal manera pues que Ricardo Palma, González Prada, esa es una de esas enemistades peruanas, ¿no? El Perú, todos sabemos que es un país de broncas, ¿no? Y que hay pues grandes enemigos, ¿no? No sé, desde la época de los incas, ¿no? Huáscar y Atahualpa, luego Pizarro y Almagro, luego Tupac Amaru y Pumacahua, grandes enemigos, ¿no? Y si avanzamos un poco, Palma y González Prada son pues también una de esas parejas clásicas, ¿no? De gente que toda la vida estuvo en bronca, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tú dirás. Ya hay información o algún a ver quién. Sí, tú dirás. Ya bueno, el nacimiento del Partido Socialista al retorno de Mariátegui al Perú, no al primero que intentaron. El del 28. Ajá. Ese nacimiento del partido fue débil, precario, que no tuvo posibilidad de desarrollarse en los años 30 como si el partido aprista comista. ¿Qué factores te agradezco la pregunta? Determinaron que este partido, en ausencia de un aparente caudillismo de Mariátegui, no prosperó? Los partidos socialistas siempre necesitarán de una persona fuerte, influyente, de un líder caudillista, o necesitaba, o es que no tenía una estructura sólida para construir el proyecto. Ya. No, después pues. Mire, Mariátegui se muere, deja a cargo del partido a Eudosio Rabines. Eudosio Rabines era el nuevo secretario general y él venía de Europa, era hombre de la Internacional Comunista, venía de Moscú y trabajaba para la Internacional, ¿no? En un cuadro de la Internacional Comunista. Entonces, primera medida, al mes de la muerte de Mariátegui, se cambia el nombre a Partido Comunista. Se abandona el nombre Partido Socialista. En realidad hay una división, ¿no? Porque un pequeño grupo sigue con el nombre Partido Socialista y que lo mantuvieron siempre, ¿no? Luciano Castillo, ustedes conocerán. Él, acompañado por algunas otras personas, algunos notables como Hildebrando Castro Pozo, van a mantener un partido socialista en los 30, 40, muy chiquitito, pero que tiene alguna figuración. Eudosio Rabines transforma al PS en PC. En ese momento, la Internacional Comunista tiene la idea de que se viene la hecatombe. Ha sido la crisis mundial, ¿no? El año 29, ustedes saben, fue el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, el crack de Wall Street, se derrumba el sistema, quiebre bancos, paralización económica y empieza la Gran Depresión. La Internacional creyó que ahí venía la revolución, que era el momento en todo caso de la gran lucha de la clase obrera contra la burguesía, y diseña una estrategia que se llama así, clase contra clase, que era la estrategia de una bronca, ¿no? Por el poder.
Bueno, Rabines aplica eso. Y efectivamente en el Perú la crisis mundial lleva a una gran crisis económica. Se inicia la depresión, se paralizan las exportaciones, las minas cierran o reducen, digamos, su personal, reducen el volumen de su producción, todo empieza a cerrar. Las azucareras ya no tienen a quién exportar azúcar, reducen, despiden, dejan de producir, y así todo, ¿no? La economía de servicios a la exportación también se reduce, pues no. Entonces todo es una época económicamente muy difícil. Sin embargo, los comunistas tenían fuerza. Los comunistas habían heredado el trabajo de Mariátegui de formar la CGTP. Y entonces van a ensayar dos insurrecciones. Las dos fracasan. La primera es en las minas y termina en una masacre, la masacre de Malpaso, que, bueno, el nombre lo indica. Es una masacre en la cual el ejército, la represión, el Estado, ¿no? Las fuerzas represivas del Estado abalean a los trabajadores, una marcha de trabajadores, matan a algunos, detienen a los dirigentes y los mandan al frontón, y con eso como desarticulan un trabajo de años de Mariátegui por organizar al proletariado minero del centro. Ahí había estado Jorge del Prado bien jovencito. Hay un libro de del Prado sobre su experiencia siendo veinteañero, enviado por Mariátegui a las minas a organizar. Y bueno, segundo intento insurreccional de los comunistas es en Talara, igualito que el anterior. Es una huelga que radicalizan para buscar un enfrentamiento definitivo con el Estado y formar un soviet. Y así habían hecho en las minas, así hacen también entre los petroleros de Talara. Igualito acaba mal. En el curso de la huelga, en algún momento hay un enfrentamiento y el ejército, la policía dispara, hay muertos, detención de dirigentes, desarticulación. Eso ocurre bien rapidito, a la caída de Leguía. Entonces, como que la idea es la siguiente: Mariátegui había dejado un partido y la línea tan extremista que venía del Internacional Comunista y la idea que tenía el Internacional Comunista de que se venía la lucha definitiva y que había que radicalizar. Entonces la idea tan extremista lleva a huelgas que acaban mal y pierden su liderazgo, sus dirigentes presos, sus masas asesinadas y su fuerza gremial desarticulada. En ese contexto se producen las elecciones y el PC ni participa, lanza como candidato simbólico, sin inscribirlo, lanza como candidato simbólico a un campesino del Cusco quechohablante, que no hablaba castellano. Entonces no tiene ninguna repercusión. Por el contrario, Haya regresa. Haya estado en Berlín hasta que se convocan en las elecciones y regresa. Ya se había formado el Papa. Antes había un grupo acá formado el Partido Aprista Peruano, pero por ejemplo uno de los fundadores, ¿no?, Luis Alberto, en sus memorias, Sánchez, ¿no?, dice que eran tan poquitos que el día que llegó Haya al Callao, entre todos tomaron un taxi y se fueron a recibir. Eso es lo que dice Luis Alberto Sánchez. Era un grupito, ¿no? Aquí somos 5 o 6 veces más de lo que era el Partido Aprista en Lima el día que llegó Haya. Ahora, está en el contexto de una campaña electoral y el APRA es el primer partido que surge de una campaña. Hemos visto surgir partidos de campañas. Yo, por ejemplo, que vengo de los años 70, de las elecciones del 78 se forman partidos, ¿no? Izquierda Unida viene de las elecciones del 80, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales una elección
permite formar un partido. Y ese es el APRA. En las elecciones del 31, ¿no? Haya regresa, es muy buen orador, tiene el prestigio del revolucionario, ha sido deportado y ha vivido en el exilio, y en el exilio ha hecho grandes cosas. Es buen organizador, porque Haya no solamente era de rollo, Haya era de local, de saber organizar, a ver, escuela de cuadros, a ver, comité de mujeres, a ver, periódico mural, a ver, vocero público, quién habla ante los radios, ya había radio en la época, ¿no? Entonces, alguien de local. Haya vivía en el local, pasaba su día, su oficina en el local del partido, ¿no? Llegaba al local del partido, se reunía con todo el mundo y a todo el mundo lo ponía en movimiento. Entonces viene por barco, desembarca en Talara, forma comité en Piura, desembarca en Eten, forma comité en Chiclayo, forma comité en La Libertad, en Trujillo, su tierra natal, y de ahí viene a Lima y va formando comités a lo largo de la campaña. ¿Y qué ocurre el 31? Que no tiene enemigo a la izquierda, que su rollo, el rollo populista, ¿no? El rollo populista radical en la época, ¿no? Después va a cambiar. Pero en la época, ese rollo no tiene a la izquierda al rival socialista, marxista, comunista. ¿Por qué? Por lo dicho, han perdido su fuerza en insurrecciones prematuras. Y entonces han hecho abortar al partido. Rabines cae preso y en una acción espectacular el Partido Comunista lo rescata de la cárcel y sale al exilio, ¿no? Entonces encima el secretario general fuera. Entonces ya queda el partido desarticulado, con la dirigencia presa, con muchos muertos, sin participar en la campaña electoral, y el APRA se monta, pues. Entonces, una coyuntura donde los marxistas por ultraizquierdismo perdieron su chance y los apristas aprovechan bien la campaña electoral para organizarse. Y entonces a partir de ahí, los 30, los 40, los 50 serán del APRA, ¿no? Recién a finales de los 50, con Revolución Cubana, es que la izquierda nuevamente se potencia, ¿no? Pero 30, 40 y bueno, parte de los 50 al menos es el APRA, pues, ¿no? El liderazgo indiscutido en el movimiento popular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Espérate, no, ¿ninguna mujer? ¿Alguna mujer? ¿Usted, compañera, quería preguntar algo? A ver, tú dirás, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en una Lima tan pacata y tan hipócrita, creo que a ella se le hizo el camino un poco fácil, ¿no? Pero ¿cómo sobrellevó su tan meta ahora que dice homosexualidad? O sea, dentro del closet, pues. Nunca salió del closet, ¿no? Y entonces, en la época, si tú estabas dentro del closet, no había problema. El problema era ser público, ¿no? El pecado, ¿cuál es? El pecado no es el acto, el pecado es proclamar que el acto está bien. El escándalo. Entonces, a ella nunca dio pues motivo, ¿no? Él siempre reservado, pues, ¿no? Tenía sus amantes por ahí, pero bueno, reservado, pues, ¿no? Entonces, nunca fue un gran problema, ¿no? Los enemigos le decían siempre, pues, no, obviamente los antiapristas movían el tema, ¿no? Una sociedad machista, como estás diciendo, patriarcal, sigue siendo al día de hoy, ¿no? Homofóbica. Imagínense, pues, en esa época él se manejó con toda discreción, ¿no? Se inventó algunas enamoradas también, ¿no? Circulan historias de enamoradas de él, ¿no? Hasta de hijos, claro, hasta de hijos. Pero bueno, en realidad es la discreción, ¿no?
cómo sobrellevó su condición con discreción. Tú dirás. En la obra de 7 ensayos, Mariátegui, ¿en qué se equivocó? ¿Y qué críticas hay al respecto a su obra? Bueno, 7 ensayos, como decíamos hace un rato, es un libro singular. No parece un libro muy marxista en el sentido, por ejemplo, que la cultura, lo que en la ortodoxia marxista se llama la sobreestructura, la superestructura, que en la ortodoxia marxista a su vez es como un área subsidiaria, ¿no? Depende de la infraestructura, depende, perdón, de las fuerzas económicas. La superestructura esta está sobrevalorada, ¿no? Le da Mariátegui a la cultura un peso enorme para lo que sería la ortodoxia marxista de su tiempo, ¿no? Entonces Mariátegui, un pensador marxista pero original, poco ortodoxo, muy libre, y donde lo que estoy diciendo, ¿no?, cultura, indigenismo, ocupa una porción grande del pensamiento, ¿no? Más que críticas, yo lo que diría es, hace el esfuerzo de comprenderlo en su tiempo, ¿no? Entonces, la definición del Perú, la caracterización básica como un país semifeudal, al día de hoy quizá no tiene mucho sentido, y quizá tú también puedes decir, bueno, ya en esa época no tenía tanto sentido, en todo caso, en los años 50 ya no tenía tanto sentido, después de Velasco, ninguno. Pero bueno, corresponde pues a una forma de ver el Perú todavía donde el acontecimiento, la guerra del Pacífico está relativamente cerca, y donde el Perú es pues más agrario, más campesino de lo que soy, ¿no? Y donde la servidumbre del indígena se convierte para la gente en un problema mayúsculo. Y bueno, hoy en día ya eso no se ve tanto, ya no se siente como el problema principal del país. Entonces, la agenda de Mariátegui, la agenda tanto de investigación como su planteamiento político, la agenda de Mariátegui es muy de su época y quizá de los años anteriores a él, ¿no? Y lo que ha ocurrido no es culpa de él, ¿no? Pero en nuestra tradición marxista muchas veces parte de los errores ha sido como volverlo un ícono y repetirlo. Yo me acuerdo, pues en los años 70 había especialistas en citar a Mariátegui, ¿no? Y entonces el Perú era igual pues que a los años 20. Y digamos, eso no es responsabilidad de él, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra que lo hemos no entendido, sino comprendido como un ícono y repetido, y por lo tanto los errores vienen de tratar de creer que el país no había cambiado. Ahora, evaluándolo, yo diría una cosa más, ya en el terreno un poco de la crítica que estás pidiendo, ¿no? No era tan político, era más académico, y por otro lado lo que quería era organizar al movimiento popular. Era como partidario del tejido social antes que de la lucha política. No se le ve en la lucha política tanto, en la coyuntura, no era coyunturalista. Entonces, hay así. ¿Por qué el APRA? Una razón es porque es muy político. O sea, si alguna virtud tiene Haya, es que él está en la coyuntura, ¿no? Él tiene manejo, tiene muñeca. Él pasa algo y tiene posición, esa misma noche está diciendo algo, ¿no? Entonces, Haya andaba detrás del poder. Mariátegui andaba detrás de construir los factores sociales del poder. Ahí estaba detrás del gobierno. Y bueno, entonces
digamos, para decirlo crudamente, Mariátegui era un poco lentito en este terreno de poder, ¿no?